Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a los martes del cliente de Internexa, un espacio pensado para disfrutar temas diferentes. Yo soy Jairo Guzmán, el director de marketing de Internexa, y hoy tenemos un tema muy interesante con un panel de grandes expertos que nos hablarán del futuro de Internet. Boa noite, sejam bem-vindos à terça-feira do cliente de Internexa. Vocês terão um canal em português para oír esta palestra. Eh, Hoy nos va a acompañar Gabriel Levy, que es un académico y experto en transformación digital, y él nos estará conduciendo a lo largo de este diálogo muy interesante entre estos grandes jugadores de la región que nos estarán compartiendo sus experiencias y su visión del futuro del Internet. Gabriel, muchas gracias. Antes de darte la palabra, recordarles a todos que a través de la sección de Q&A podrán hacer las preguntas y al final de las presentaciones y el panel que vamos a desarrollar podremos planteárselas a nuestros invitados. Muchas gracias a todos nuestros invitados y bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias, Jairo, a Internexa por la invitación, también a Margarita. Para mí es un gusto estar en la tarde de hoy con todos ustedes para que reflexionemos acerca de un tema que finalmente está impactando a todos los que habitamos en el mundo, no solamente en América Latina. Es una realidad que nos cambió de un momento a otro, como fue la llegada de esta pandemia y el impacto que está teniendo en general sobre la conexión a Internet, el acceso, la banda ancha, el crecimiento del consumo. Son los diferentes temas que vamos a tratar de dilucidar en la tarde de hoy. Por supuesto, es imposible obtener todas las respuestas y muy seguramente quedarán más preguntas, pero el ejercicio de reflexión, por lo menos, nos permite tener una foto muy clara del panorama de lo que está ocurriendo y tomar decisiones presentes y futuras para adaptarnos a lo que muchas personas llaman la nueva normalidad. Y para ese ejercicio, Jairo, y a todos nuestros invitados, a quien por demás doy la más cordial bienvenida y agradecerles por estar conectados con nosotros en la tarde de hoy. Para hablar de este tema, tenemos a Juan Ramón García Vich, quien es el manager de ingeniería de la compañía Gigared. Es una compañía de telecomunicaciones que presta sus servicios en la República Argentina. Juan Ramón García es además de un ingeniero muy destacado, miembro de la CCTE y con muchísima experiencia a lo largo y ancho de todo el territorio argentino y de América Latina. Es un profesor muy reconocido que prácticamente tiene presencia en los más importantes eventos en toda la región, reflexionando y dilucidando sobre estos asuntos. Así que damos la bienvenida a Juan Ramón y muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente tenemos también a Alejandro Guzmán. Él es el director para las Américas de Interconexión de Google. Se encuentra en este momento en los Estados Unidos. Tiene algunos problemas o pequeñas intermitencias de energía, por lo que es posible que tengamos algunos inconvenientes con su conexión. Esperemos que no a lo largo del desarrollo de esta jornada académica. Doy también entonces la bienvenida a Alejandro y muchísimas gracias por acompañarnos. De la casa Internexa, que es nuestro anfitrión, José Miguel Poveda. Él es Product Manager de Internexa. José Miguel, muchísimas gracias también por acompañarnos. Muy buenas tardes y también bienvenido y gracias pues por abrirnos espacio en tu apretada agenda. Y finalmente, desde la hermana República del Brasil, Julio Cirota, de IX.R, es el gerente de infraestructura de intercambio de tráfico de Internet de América Latina. Creo que tenemos, como verán, un panel de lujo. Jairo, también muchísimas gracias y bienvenido en la tarde de hoy. Este es el contexto entonces en el que vamos a desarrollar esta jornada académica de reflexión, que sin duda es un tema que es de muchísima relevancia para todos nosotros. Tal vez el mayor desafío que ha representado lo que está ocurriendo en este momento con Internet es el aumento y el crecimiento del tráfico. Ese, sin lugar a dudas, es en este momento el problema más grande que se está enfrentando por parte de todos los operadores, proveedores de servicio, carriers, ISPs, etcétera. Y básicamente porque es un tráfico que creció de manera abrupta y creció en un segmento que es bastante difícil de controlar, como es el que estamos utilizando nosotros en este momento. El video de streaming, ese video que no puede ser cachado, que no puede ser almacenado en CDNs
y que demanda un tráfico adicional muy fuerte y que jalona muchísimo el ancho de banda internacional. A partir de ahí se derivan, digamos, todos los grandes desafíos que tiene el proveer servicios en una pandemia. La mayoría de las personas están en sus casas, están utilizando Internet como la manera para seguir conectadas con el mundo, para seguir trabajando, para seguir estudiando, para seguir accediendo a los servicios de salud e incluso para el entretenimiento, porque observamos que en los videojuegos también hay un crecimiento en esa conectividad. Ese es el contexto entonces del tema que queremos plantear en la tarde de hoy y con el que estaremos hablando con nuestros invitados. Quiero darle entonces en primer lugar la palabra a Juan Ramón para que nos cuente un poco cómo es la foto de esa nueva normalidad de Internet. ¿Qué es lo que ocurrió y qué es lo que hay en este momento respecto de lo que teníamos hace 4 o 5 meses atrás cuando el mundo se comportaba en el manejo, en el acceso a Internet de forma diferente? ¿Cuál es esa normalidad de la que estamos hablando y cuáles son las características que tiene? De nuevo, bienvenido y muchas gracias, Juan Ramón. Adelante. Gracias, Gabriel. Antes de presentarles mi visión como operador de un sistema, quienes me conocen saben que soy una persona reflexiva, entonces quiero comenzar con 3 reflexiones antes de la cuarentena. En primer lugar, no me canso de repetir que en los últimos 20 años, en lo que va de este siglo, las telecomunicaciones avanzaron mucho más que en los 200 años que transcurrieron desde el invento del telégrafo. Y si tenemos que buscar un punto de inflexión que marca este cambio, lo encontramos a partir de la digitalización de los servicios y la aparición y masificación de Internet. ¿Qué es lo que viene de la mano de todo esto? Los ciclos tecnológicos son cada vez más cortos, los cambios más profundos, y llegamos a la obsolescencia tecnológica de los equipos antes de que se agote su vida útil. ¿Qué tenemos que sacar como enseñanza de todo esto? Como operadores de un sistema, estamos obligados a estar siempre actualizados. No podemos quedarnos con la tecnología de hoy hasta que explote. Esta es la reflexión número 1. La reflexión número 2. Estamos viviendo una situación de mercado altamente competitiva, donde están peleando grandes monstruos y empresas pequeñas. Y aquí lo que quiero meter como reflexión es la teoría de Darwin de la evolución de las especies. No es la especie más grande la que sobrevive, no es la especie más inteligente la que sobrevive. Quien sobrevive en el tiempo es el que mejor se adapta al cambio. Este es un consejo para pequeños operadores que tienen miedo al verse al lado de un operador grande y que el secreto está en ser flexibles. Y el consejo número 3 es que tenemos que anticiparnos a la necesidad del cliente. Y aquí vale una afirmación de Henry Ford cuando inventó el automóvil. Ford dijo que si yo le preguntaba a los clientes qué es lo que ellos esperaban, qué es lo que hubieran querido, me hubieran respondido: lo que nosotros queremos es un caballo que corra más rápido. Esto vale también en el día de hoy y nos obliga a ser disruptivos, a imaginar qué es lo que puede llegar a necesitar el cliente, aun cuando el cliente no sabe que eso existe. O sea, estos 3 puntos claves. Estamos obligados a actualizarnos, estamos obligados a ser flexibles y estamos obligados a ser disruptivos. Entramos ahora en lo que planteó Gabriel, que es las consecuencias de la cuarentena y el aislamiento que provocaron un cambio en nuestros hábitos de vida, nuestras costumbres. En cierto modo, todo esto no hizo más que anticipar lo que durante tanto tiempo hablamos de la revolución digital que se aproximaba.
El teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, los encuentros virtuales son una realidad. Y aun cuando la cuarentena termine, estos cambios llegaron para quedarse. ¿Cuál fue la vivencia de Gigared? Gigared, como dijo Gabriel, da servicio en más de una docena de ciudades del noreste de la República Argentina. Es un operador de sistemas múltiples, da servicio de quádruple play, televisión, internet, telefonía fija y también, en virtud de una alianza con Movistar, telefonía móvil. Tenemos aproximadamente 120.000 clientes de internet, 150.000 de televisión, y el tráfico total que cursamos de acceso a internet es de aproximadamente 200 gigabits por segundo. Si hacemos un análisis de ese tráfico, vemos que tiene dos grandes componentes. Una componente que yo llamo internet puro, que es lo que tenemos que salir a buscar al mundo o recibimos del mundo, y otra componente que es contenido almacenado en servidores locales que integran redes de distribución de contenido. Este tráfico de las CDNs ha crecido notablemente en el último tiempo y hoy representa las 3/4 partes del tráfico total. O sea que de los 200 gigabits por segundo, 150 se acercaron al cliente y están en un servidor en nuestro GEDEN, y 50 los tengo que salir a buscar a internet. ¿Cómo variaron estas componentes en el primer mes de la cuarentena, en el mes de marzo? El tráfico total creció entre un 20 y un 30%, siguiendo el lineamiento general de toda Latinoamérica. Sin embargo, cuando yo lo desagrego en las dos componentes, veo que el tráfico de la CDN, si bien es el más voluminoso, creció menos. Creció aproximadamente un 15%, mientras que el tráfico de internet puro creció más, creció un 30%. ¿Y esto por qué es? Justamente por todas estas nuevas aplicaciones, que es un tráfico no cachable. El teletrabajo no se almacena localmente. Cuando un grupo, como lo estamos haciendo ahora, hace una conferencia por Zoom u otra plataforma, no se almacena localmente. Cuando los chicos acceden desde sus casas al colegio y ven a la maestra y se ven entre ellos, tampoco es tráfico que se almacena localmente. Cuando un empleado trabaja desde su casa y accede a una nube privada o una nube pública, tampoco está almacenado localmente. Esta es una realidad, y este tráfico, que después en el segundo mes creció un poquito menos y en el tercer mes ya se estabilizó, es un tráfico que llegó para quedarse. Dentro de las CDNs tenemos nosotros Google, Netflix, Facebook, Akamai. Las dos más grandes son Google y Netflix, que están peleando cabeza a cabeza. Y en esta cuarentena lo que hemos observado es mayor crecimiento de Netflix respecto a Google, probablemente al estar más tiempo en su casa. Estas dos plataformas ofrecen contenido multimedia, pero al estar más tiempo en casa, probablemente la gente se volcó a lo que es long-term video, o sea, video de más larga duración, ver películas, largometrajes o darse el atracón de series. Mientras que YouTube se caracteriza más por el short-term video, que son cortos, que no duran generalmente más de 15 minutos
y es un contenido multimedia más para consumir on the go, cuando estoy yendo de un lugar a otro, cuando estoy haciendo un break en la oficina o cuando estoy haciendo una pausa para almorzar. Esta es la realidad actual, la nueva realidad que nos impuso la cuarentena, y tenemos que hablar del Internet del futuro. ¿Cuáles son los requerimientos que tendremos que atender en la Internet que viene? Y yo he marcado 6 elementos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la movilidad. Esos tiempos donde le dábamos internet a un cliente y el dispositivo del cliente estaba conectado con el terminal, el cable módem, la ONU, la ONT, ya pasaron a la historia. La conectividad entre el dispositivo del cliente y el terminal del proveedor del servicio tiene que ser inalámbrica. Y hoy tenemos una gran problemática para garantizar la continuidad de la calidad de servicio a través de las redes de Wi-Fi hogareñas. ¿Por qué? Se pobló tanto el espectro inalámbrico que es difícil poder encontrar un espacio para poder operar confiablemente. El segundo elemento es la velocidad. Hay un apetito por consumir mayor y mayor velocidad, aunque no siempre el cliente está dispuesto a pagar más para tener un servicio de mayor velocidad. En el caso particular de Gigared estamos dando servicio de 15 megabits, 30 megabits, 50 megabits y 100 megabits. Uno pensaría, toda la gente se va a agolpar en los servicios de mayor velocidad, 50 y 100. Pero la realidad nos muestra que el 70% de los clientes se concentran en el servicio de menor velocidad, porque es el más económico. El 20 o el 25% están en el segundo escalón, y un 5 o un 8% solamente está dispuesto a pagar por un servicio de alta velocidad. Sin embargo, año a año, todo se va empujando hacia arriba y se sigue manteniendo esa tendencia de que cada 2 años el tráfico se duplica y la velocidad media también. Un cambio importante que vino con la cuarentena es el requerimiento de mayor simetría en el tráfico, mayor capacidad de subida. Hasta antes de la cuarentena, la mayoría del tráfico era en el sentido descendente porque estaba cargado de contenido multimedia. Con la cuarentena empezamos a subir video. Quiero subir la cámara, quiero tener una reunión de trabajo o con amigos, y entonces, en nuestro caso, nos vimos obligados a subir la velocidad de upstream del servicio más económico. El servicio de 15 megabits tenía 1,5 megabit de upstream. En condiciones normales eso alcanzaba, pero para hacer reuniones, teletrabajo, es insuficiente. O sea, el futuro va hacia un tráfico más simétrico. Cuarto punto del futuro. Por ahora es un servicio de nicho, que son los gamers. Los gamers están exigiendo menor latencia. En la medida que empiece a difundirse todo este mundo del Internet de las cosas, no solo va a ser importante la velocidad y la omnipresencia, estar conectado en cualquier lugar, sino que va a ser vital tener baja latencia. Y si no, pregúntenle a uno de estos chicos que se conectan a una plataforma de juego
y que nos reclaman a nosotros, proveedores de Internet, que por la alta latencia que tenemos para conectarlo con el servidor de la plataforma, lo matan siempre, porque su reacción es lenta. Quinto y anteúltimo punto a tener en cuenta en el Internet del futuro, el problema de direccionamiento. El pool de direcciones IP de IPv4 está agotado, ya no tenemos más posibilidad de conseguir direcciones y justamente estando a las puertas del Internet de las cosas, tenemos cada vez más dispositivos que requieren una dirección IP. Y último punto, ¿dónde está hoy el eslabón más crítico de la cadena? Lamentablemente me toca a mí, nos toca a los ISPs. El eslabón más crítico hoy está en la última milla. ¿Por qué? Porque las CDNs acercaron el contenido al cliente. Entonces, como dije anteriormente, el contenido más pesado hoy está almacenado en servidores dentro de las cabeceras de mi sistema y no tengo ya en un solo punto, sino que tengo en las 5 ciudades que son capitales de provincia, donde tengo concentrada la mayor cantidad de clientes. En cada uno de esos puntos tengo servidores de Netflix, servidores de Google, servidores de Akamai, servidores de Facebook. Entonces, el trabajo pesado le corresponde al ISP, que es mover todo ese contenido hasta la casa del cliente. Y es por eso que, en cuanto a decisión estratégica de la compañía, Gigared ha optado por apostar al futuro de la fibra óptica. Nacimos como HFC en el año 2000, fuimos los primeros en Argentina en ofrecer Internet por cable módem, porque las redes viejas no eran bidireccionales, fuimos los primeros en ofrecer telefonía y ahora estamos ya convencidos de que no hay futuro alcanzable que satisfaga este apetito de velocidad, de baja latencia y de confiabilidad que no esté pasando por la fibra óptica. Juan, muchísimas gracias. Creo que nos has dado una foto muy real de lo que está ocurriendo. Has hecho un resumen muy interesante, muy concreto y muy realista de los cambios que están ocurriendo en virtud de esta pandemia y muy particularmente de las tendencias, cómo han variado, particularmente, como lo has dicho, el video que no se puede cachar, ese video que no se puede almacenar en CDNs, es en este momento el factor fundamental que ha alterado los cálculos y las previsiones de muchos de los operadores, como en el caso tuyo, pues tienen que seguir garantizando no solamente una buena calidad de acceso de ancho de banda, una buena velocidad, sino la menor latencia posible para todos los servicios y muy particularmente en el caso de gaming. Pero quiero darle la palabra ahora a Alejandro Guzmán, quien trabaja con Google. Google es tal vez uno de los jugadores más importantes en el segmento de contenidos en Internet, no solamente porque el 92% del total de las búsquedas ocurren a través de su motor, que es la base del origen de Alphabet, como se llama la corporación de Google, sino porque muchos de los desarrollos se dan desde los contenidos y generan mucho tráfico, en el caso, por ejemplo, de YouTube. Y en el caso, por ejemplo, de Meet, es una de las plataformas más utilizadas para las conexiones de videoconferencias alrededor del mundo. Entonces, quisiera ver cuál es la visión de ustedes respecto de este cambio que ha ocurrido en el tráfico, en la manera como las personas se conectan a Internet, pero también quisiera que le diéramos un tono un poco más antropológico, filosófico, humanístico, de cómo ahora las personas miran de una manera distinta Internet. Pasó de ser un accesorio más en la actividad laboral, un accesorio más en la vida escolar, en la vida académica, para convertirse en el todo. Es decir, es lo que mantiene a las personas conectadas con el mundo, las mantienen funcionando, operando, trabajando, produciendo, desarrollando sus actividades cotidianas. ¿Cómo lo perciben ustedes desde Google y cuál es su visión del tema de esta nueva normalidad?
y por supuesto nuevamente bienvenido. Alejandro, adelante y gracias. Muchas gracias y muy contento de estar acá. Y sí, realmente estos últimos meses, desde que comenzó toda esta crisis, cambiaron bastantes cosas. Algunas cosas ya venían pasando pero se aceleraron, otras no estaban en el radar que ocurrieran tan pronto y ocurrieron. Y básicamente eso nos muestra que el futuro de Internet va a tener componentes un poco diferentes a los que quizás se estaban visualizando, o por lo menos que no, van a ocurrir más rápido de lo que se pensaba. Hablando específicamente acerca primero del tema del tráfico, el tráfico creció muchísimo y dependiendo de los países fue diferentes porcentajes. En algunos países nosotros vimos crecimientos de porcentaje de tráfico de unos el 20% en el menor de los casos, pero vimos países en los cuales el crecimiento estuvo al 70% o más de crecimiento de tráfico cuando estábamos, digamos, en los primeros 3 semanas, 4 semanas de la pandemia. De hecho, eso implicó que muchos de los que somos o agregadores o generadores de contenido tuviéramos que tomar medidas adicionales para poder contrarrestar ese crecimiento, porque básicamente no había cómo manejar, sobre todo desde el punto de vista de red de agregación y acceso, esa cantidad, digamos, de tráfico. En el caso de Google, por ejemplo, nosotros aplicamos en todo lo que fue video, límites de la resolución de video que se podía alcanzar. Y básicamente, de hecho, todavía esos límites están aplicados en varios países porque todavía no hemos regresado a un nivel de tráfico aceptable para levantar las restricciones. Entonces, por ejemplo, en este momento todavía casi toda Latinoamérica todavía está en Standard Definition, porque si volviéramos a colocar otra vez que la gente pudiera ver HD en cualquier parte, básicamente no habría una congestión demasiado grande en las redes. Tan solo para un ejemplo, en Brasil, sin las restricciones de resolución, si estuviéramos con HD, el crecimiento del tráfico hubiera estado por el orden del 60% más o menos del tráfico que teníamos en febrero. Entonces sería, ya de por sí estamos bastante, fue complicado manejar, entonces hubo que tomar medidas que no solamente fue agregar capacidad, sino limitar la cantidad de tráfico que se sirve a los usuarios, porque básicamente el crecimiento fue mucho más allá de lo esperado. Como se ha mencionado antes, además hubo un crecimiento de servicios que no eran los más utilizados, ¿cierto? ¿Y cuáles fueron los que más crecieron? Meets para Google fue el top, básicamente creció 3000% en tan solo un mes. Es decir, básicamente fue 30 veces más el tráfico y el uso de ese servicio de Google Meets. Y básicamente es por lo que se ha mencionado, básicamente porque muchas cosas se movieron a Google Meets que antes se hacían de forma presencial. Y de hecho, ese crecimiento fue solo hasta la semana pasada, como sabrán, en el hemisferio norte. Básicamente las escuelas apenas están comenzando en este momento. O sea, básicamente las vacaciones de verano apenas están terminando y ahora están retornando esta semana y la siguiente las escuelas en Europa y Estados Unidos a clases, y como se está comenzando desde distance learning, pues se está comenzando desde escuela en casa en la mayor parte de los casos. Básicamente estamos viendo que esta semana está yendo por encima de ese crecimiento porque muchas escuelas utilizan Google Classroom y Google Meets para todo lo que son la educación virtual. Ese fue uno de los tráficos que tuvo más complejidad porque no solamente era tener la capacidad, es que los servidores que manejan ese tipo de contenido, ese tipo de tráfico, básicamente se saturaron. Hubo un plan de choque para poder tener toda esa infraestructura lista y poder soportar ese tipo de servicios. Otro tipo de servicio que creció mucho fue todo lo que tiene que ver con Google Cloud, porque básicamente muchas cosas que corrían en las LAN de las compañías aún básicamente ya no podía hacer porque los trabajadores están dispersos. Entonces básicamente muchas cosas que antes se hacían quizás en data centers o básicamente en la red interna de las empresas se movió a un ambiente de cloud. También vimos un crecimiento muy importante en diferentes servicios de Google Cloud. Y en cuanto al tráfico que tiene que ver más con, por ejemplo, YouTube,
Igualmente también creció muchísimo, no tanto como Meet y como Cloud, pero básicamente creció básicamente varias X, un poco cerca de 7X creció en ciertos momentos y dependiendo de los países. Y básicamente ese crecimiento fue tan grande que tuvimos que limitarlo por medio de SD, de que la calidad fuera la máxima. Ahora, esto desde el punto de vista más, yéndonos, como mencionabas, Gabriel, el tema más humano, básicamente esto modifica mucho la forma en la que se planean muchos aspectos de la vida hacia futuro. Había muchas empresas para las cuales que la gente estuviera presente trabajando desde la empresa era algo casi como cultural, básicamente como que si te daban un día libre para que digamos, un día para trabajo remoto, ya parecía mucho, pero la verdad es que muchas empresas eran reacias a que los trabajadores no estuvieran localmente en la oficina. Pero esto cambia todo, porque básicamente las empresas que no estaban preparadas, pues tuvieron que enfrentarlo y encontrar soluciones, y ya ahora no hay, por decirlo así, excusa, porque ya lo tuvieron que hacer, entonces ya no hay excusa para no seguirlo haciendo en el futuro. Y seguramente ustedes han visto las diferentes anuncios de muchas empresas grandes que han anunciado que básicamente o ya no tienen que volver a la oficina o que no van a tener que volver a la oficina por mucho tiempo. En el caso de Google, por ejemplo, no tengo que volver a la oficina hasta julio de 2021. Facebook y Twitter anunciaron que los empleados no tienen que volver a la oficina jamás si no necesitan. Por ejemplo, la compañía de ropa, digamos, de aventura Rey, está vendiendo su campus que había acabado de construir, lo acabaron de construir a principios de este año, y ya lo puso en venta porque no lo van a usar, van a mandar a todo el mundo a la casa a seguir trabajando desde la casa. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que posiblemente no hubieran pasado tan rápido si no hubiera sido por lo que estamos viviendo ahora. Entonces, el hecho de trabajar desde la casa, el hecho de hacer las cosas más virtualmente, más flexibilidad en los horarios de trabajo, es algo que se vino y se vino aceleradamente. No hubiera pasado tan rápido de otra manera. Seguramente hubiera ocurrido más adelante, pero ocurrió mucho antes de lo que se estaba pensando, lo cual es un efecto, digamos, en cierta manera positivo de todo lo malo que era esta crisis. Y es positivo por muchas otras cosas también, la cantidad de contaminación que se ha reducido, el uso de automóviles, la congestión vehicular, un montón de cosas se han mejorado como consecuencia de que más gente esté trabajando o estudiando desde la casa. En cuanto a cómo esto impacta hacia el futuro, además de lo que estamos mencionando de que se hagan muchas más cosas desde remotamente, también tiene mucho que ver con algo que ya Juan Ramón mencionó un poco antes, y es que los perfiles del tráfico cambiaron bastante en diferentes cosas. Por ejemplo, la distribución contenido cacheado o no cacheado, que estábamos cada vez alcanzando niveles superiores de cacheado, estábamos llegando en algunos casos 85, 90% de cantidad de contenido que se podía cachear o servir localmente. Otra vez se está revertiendo porque todo lo de cloud, todo lo de mix, todo este tipo de servicios toman una mayor cantidad digamos, de la torta, por decirlo así, y entonces estamos antes retrocediendo, llegar a un punto en que el peering volverá otra vez a tener una preponderancia de quizás 25, 30, 35%, mientras el contenido cacheado retrocede. Mientras tanto, las empresas como nosotros estamos invirtiendo bastante en saber cómo vamos a hacer para volver a llevar algunas cosas, aunque sean contenidos no estrictamente cacheables, qué parte de la distribución se puede hacer a nivel de cachés, con básicamente multicasting, cosas de ese estilo que hagan que los cachés puedan hacer cosas localmente, o incluso la capacidad de cómputo llevada a los cachés para volver a revertir esa tendencia y no colocar la carga en la red de backbone. Entonces ahí hay un montón de ingeniería pasando que tampoco hubiera pasado tan rápido si no hubiera sido por esta situación. Entonces esa es una, y la otra también es el tema de que cómo ha cambiado. Básicamente ahora uno necesita, en mi casa tengo, por ejemplo, acá un servicio con Comcast que son 500 megas, sin embargo el upstream es solamente de 10. Entonces, cuando está mi esposa en una conferencia, mi hijo en clases y yo también en una conferencia, comenzamos a tener problemas porque el canal de subida no nos da para 3 conferencias simultáneas de video, ¿cierto? Entonces, ahí se pone lo que mencionaba Juan Ramón, el tema de que antes pensábamos mucho en una cosa totalmente desbalanceada de
de down y up, ahora necesitamos otra vez volver a pensar, y sobre todo las redes de acceso, hacia tecnologías que tengan una mayor proporción de uplink, porque se necesita básicamente ya la generación de video y contenido desde las casas. Es una realidad que no podemos ya evitar, y también pasa lo mismo con la generación de tanta gente que ahora básicamente hace streaming de lo que está haciendo todo el tiempo, de lo que está jugando, y eso consume un montón de ancho de banda de su vida. Entonces, son algunas de las cosas que cambian hacia el futuro. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Estamos de acuerdo. Una situación que fue de coyuntura terminó siendo reveladora para muchas empresas y organizaciones que se dieron cuenta que no necesitaban en gran medida tener a sus empleados en las empresas, en las oficinas, y eso que inicialmente también llegamos a pensar que era un cambio en la lógica de Internet, iba a ser temporal, probablemente termine siendo una lógica de largo plazo. Por lo tanto, el concepto de nueva normalidad aplica muy bien en ese sentido, porque no es solamente una coyuntura, sino que es probablemente un cambio de forma de vida, de la manera como nos relacionamos como personas, cómo trabajamos, cómo estudiamos y cómo nos conectamos a Internet. Entonces, creo que nos está quedando muy interesante esta foto. Ya vimos dos extremos, el creador de contenidos y uno de los jugadores más grandes, si no el más grande del mundo, como es Google, con presencia en todos los continentes y con muchas soluciones, desarrollos para todo tipo de funciones, desde el entretenimiento como YouTube y educación, pasando por teletrabajo, que Meet, esa cifra del 3000% es absolutamente reveladora de lo que ocurrió, hasta pues ser el gran integrador de las búsquedas a través de su motor de búsqueda. Esa visión del generador de contenidos es clave. Y en el otro extremo vimos a Gigared como el que llega hasta las casas, hace la última milla, se encarga de hacer la conexión con el usuario, también ha visto y ha padecido esta pandemia. Entonces vámonos ahora a la mitad, al punto medio de este asunto, y ahí es donde quiero preguntarle a Julio cuál ha sido los mayores desafíos que han tenido en PPT durante este tiempo, ustedes como jugadores que están en toda la mitad de este proceso. Julio, muy buenas tardes y nuevamente gracias por acompañarnos. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, poder estar aqui conversando com vocês. Eu acho interessante assim, fazer uma análise, né, do que a gente passou depois que a gente já passou, né? Quer dizer, acho que as pessoas elas têm alguma dificuldade de às vezes lidar com aquilo que ela não conhece, né? Com a novidade, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar no sentido de enfrentar essa situação. Então, hoje, assim, olhando a questão da pandemia, especificamente em relação aos pontos de troca de tráfego, né, que o NIC-BR opera, o nosso papel, basicamente, é fazer um meio de campo entre os provedores de conteúdo e os Internet Service Providers, né? Como o Gabriel falou, a gente fica no meio, tá? Então, assim, a nossa visibilidade é muito mais em relação à parte de infraestrutura da internet, né? Quer dizer, o que a pandemia representou, né? Os processos de quarentena, eu acho que foi assim realmente uma aceleração no desenvolvimento de alguns processos, né? Ou seja, de crescimento, de uso de novas funcionalidades, tá? Então, talvez coisas que demorariam 10 anos para acontecer, para chegar no determinado nível, aconteceu em 2 meses, tá? Então, assim, para a gente, do ponto de vista de operação da rede especificamente, no início a gente talvez tenha ficado um pouco preocupado, né? Um pouco ansioso, mas depois a gente vê que realmente o aumento no volume de tráfego, né, de pico de tráfego, foi da ordem aí de uns 15%, tá? Como o Ramon comentou logo no início, tá? Quer dizer, hoje a maior parte do tráfego, né, agregado, ele é composto por streaming de vídeo, né? Então ele tem uma representatividade muito grande. E assim,
a capacidade disponível foi suficiente para atender essa demanda, tá? O que a gente reparou nas primeiras semanas da quarentena foi uma mudança no perfil de uso das pessoas, né? Ou seja, a gente viu um perfil de uso muito parecido com o que a gente tinha no domingo, tá? Em que desde da metade da manhã até o início da noite, né, onde normalmente tem uma subida, né, no volume de tráfego, a gente vê um nível muito maior, né, um nível muito maior do que em relação aos dias úteis, né? Então, quando começou a pandemia, as pessoas foram para casa, começaram a utilizar mais videoconferência, as crianças ou mesmo as pessoas assistindo mais vídeos durante o dia. Então, teve uma subida no volume de tráfego durante o dia. Mas simplesmente aproximou, né, vamos dizer assim, o volume de tráfego durante o dia ao pico que a gente tem no horário noturno, né, que é o horário de maior uso da internet. Tá? Eu acho que assim, depois de um mês e meio, mais ou menos, esse comportamento já voltou ao normal, tá? Ou seja, a gente não via mais essa diferença entre o uso durante a tarde, principalmente, e à noite, tinha voltado a um patamar normal. E aí, a partir disso, a gente começou a ver um aumento no volume de tráfego e no aumento, assim, no número de solicitações de conexões aos pontos de troca de tráfego, tá? E, novamente, um crescimento de tráfego. Mas eu acredito que isso não é mais relacionado à pandemia especificamente, mas sim à procura dos ISPs por melhor conectividade e por chegar mais rapidamente aos conteúdos, tá? Agora, assim, o que é importante a gente destacar, né, dentro da nossa atividade, onde, assim, talvez o maior impacto que a gente teve foi do ponto de vista operacional, tá? Assim, o Alejandro fala, não, aumentamos 3.000% os serviços, né? Mas tudo bem, o serviço está na nuvem, né? Só que essa nuvem cresce e ela é feita de computadores, de fibra ótica, de uma série de coisas, né? Ou seja, a parte física, né, a parte real, né, da internet, ela precisou ser ampliada, né? E a gente continua tendo que ampliar. E aí a pandemia criou problemas do ponto de vista de restrição de viagens, diminuição de, vamos dizer assim, de acesso aos data centers, né? Quer dizer, a gente evitando o risco para as equipes que atuam em campo, né? Quer dizer, tem que atuar de uma maneira diferente, tá? A parte de compra de equipamentos sofreu atrasos, né? Por exemplo, hoje, se você for pedir, talvez, alguns serviços dentro de data center para você fazer um cross-connect, dependendo do volume que você precisa, isso pode ter um prazo muito maior do que tinha antes. Por quê? Porque faltam insumos, faltam elementos, tá? Então, vamos dizer assim, isso são coisas assim que a gente vai ter que aprender a lidar agora depois dessa pandemia, saber assim, se vão ter que ter estoques maiores, ou como tratar esse tipo de coisa, tá? Então, agora assim, em função disso, assim, eu vejo que para o futuro, do ponto de vista dos pontos de troca de tráfego, não muda muito. A gente vai continuar o nosso trabalho de conectar novos participantes, de fazer a ligação entre os ISPs e os conteúdos da melhor forma possível, tá? Então, por exemplo, hoje, olhando assim, por exemplo, a tabela de rotas do XBR de São Paulo, a gente tem cerca de quase 900 redes da América Latina conectadas em São Paulo, tá? Ou anunciadas em São Paulo, tá? Então, isso mostra, vamos dizer assim, a importância, né, desses pontos para toda essa região, tá? Eu acho que é isso assim que eu gostaria de falar inicialmente aí, tá?
É isso. Bueno, muchísimas gracias. De esa manera tenemos una foto todavía mucho mejor organizada. También en el ejercicio del intercambio de tráfico creo que nos muestra, Julio, claramente cómo han habido cambios en algunos aspectos, pero en otros se mantiene cierta tendencia que para ustedes termina siendo transparente en la diferente provisión de los servicios. Finalmente, José Miguel, quien es de la Casa de Internexa, y a propósito del tema, que Internexa es un actor muy relevante en la región porque es un proveedor de proveedores de acceso a Internet, con presencia en prácticamente de los países de mayor relevancia en toda la región y administrando una de las capacidades de acceso más importantes. La pregunta al respecto, José Miguel, es si la industria de las telecomunicaciones en América Latina va a salir fortalecida después de esta pandemia o por el contrario, las dificultades que le ha representado, lo inesperada de la situación, va a terminar debilitándola. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen en el análisis que han venido haciendo como los grandes proveedores de los ISPs en la región? Y gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Yo pienso que en todo caso tenemos en este momento una contracción de la economía muy relevante, muy importante, que está afectando a todos los sectores del mundo, ¿sí? Entonces, no hay que desconocer que hay esa contracción, que tenemos un problema muy completo, muy complejo, que la globalización de muchas de las cosas que se venían dando, pues se va a frenar un poco, se va a estancar un poco, pero también por otro lado hay que ver que nosotros tenemos la fortuna de estar en una de las industrias que ha sido menos atacada por esto. Entonces, yo creo que realmente las telecomunicaciones y la tecnología en general, pues sale fortalecida y sale fortalecida desde dos puntos de vista. El primero, un poco más el técnico, porque pues efectivamente lo que genera es que muchos de nosotros tuvimos que hacer unas inversiones importantes en OPEX, en CAPEX, para poder solventar todo ese gran crecimiento que se vieron en las redes, que todos aquí hemos hablado, todo ese incremento de tráfico, pues se tuvo que solventar. Entonces generó que muchas inversiones se hicieran, que se pudiera atender mejor y más rápido a los clientes, que se pudiera llegar a la velocidad que ellos necesitaban para poder conectar los servicios, y pues eso definitivamente nos fortalece como industria. Pero también hay que tener en cuenta que si bien las empresas de tecnología veníamos haciéndole mucha fuerza al tema de la transformación digital, veníamos enfocándonos mucho en que las demás industrias, en que las empresas, en que los clientes, en que nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes se montaran como más en ese tema de la tecnología, de poder estar, de hacer más uso de los recursos, de tener el Internet como la base de todo. Pues definitivamente la pandemia lo que hizo fue que el que no estaba en ese sentido trabajando, pues lo hiciera. Y eso pues lo que genera pues es más fortalecimiento. Entonces es creer más en todo lo que el operador de tecnología, el operador de telecomunicaciones, el proveedor de Internet hacía y le decía que hiciera, pues es el momento en el que todo eso se acelera, ¿sí? Sabemos que veníamos desde hace mucho tiempo con el tema de la transformación digital, que veníamos generando un montón de iniciativas para que esto fuera así, pero creo que esto lo acelera definitivamente. Por otro lado, creo que también hay un fortalecimiento para nuestra industria en el tema un tanto más humano, ¿sí? En el tema en el que la industria de las telecomunicaciones, los que estamos aquí, cada uno desde su rol, pues fuimos el sustento para que todas las personas trataran de seguir su vida de la manera o de la mejor manera. Entonces, el operador de tecnología, el proveedor de Internet, el ISP, pues se volvió para muchas personas, pues no solamente el que le daba el Internet y que llegaba por la noche y si acaso se conectaba para ver Netflix y cuando fallaba decía mi operador, no, ahora se volvió ese puente de conexión con el mundo, con sus familias, los momentos y las semanas en que estuvimos con un encerramiento total en nuestras casas, pues el proveedor de Internet se volvió ese que permite que yo siga hablando con mis familiares, ese que permite que yo siga trabajando. Entonces creo que también salimos fortalecidos en esa conexión. Muchas veces los usuarios
veíamos al proveedor de Internet y lo veíamos también como es que el Internet está muy lento, es que el Internet me falló. Entonces lo veíamos como muy alejado. Esta crisis y este momento en el que estamos, pues nos generó también ese apego más a decir, es que gracias a él, pues trato de seguir mi vida, sigo trabajando y sigo teniendo muchas cosas que si no estuviera no lo tendría. Entonces yo creo que en esos términos generales y sin desconocer la crisis que tiene la economía, pues estamos fortalecidos. Ahora, esto también nos está mostrando unos retos en cara al Internet del futuro, unos retos que ya estaban vislumbrados, que no se han solventado, y uno de ellos tan relevante, pues es un acceso a Internet mucho más veloz, pero también mucho más eficiente, mucho más adecuado para las necesidades de las personas. Entonces, el de tener los contenidos, el de tener lo que se podía cachear, tenerlo cerca, pero también las conexiones hacia las plataformas como esta en la que estamos haciendo esta reunión, de tener unos canales internacionales supremamente robustos que permitan toda esa conexión, pues eso era algo que nosotros estábamos trabajando y que nos genera pues seguir en ese sentido, pero no lo acelera. A mí me parece que hay un tema muy relevante para el futuro que creo que es uno de los puntos que más tenemos que trabajar, y es el tema de la cobertura. Juan hablaba de la última milla y que a mí me parece muy relevante, porque es que también la cuarentena, la pandemia y lo que estamos viviendo en este momento nos mostró que sobre todo en nuestra región en Latinoamérica, pues tenemos zonas que están con un difícil acceso a todo esto que estamos hablando acá. Y claro, las ciudades capitales pues tienen una muy, muy interesante conectividad, las grandes compañías, las medianas están ahí, pero también creo que hay una tarea pendiente para lo que es las zonas más alejadas, las zonas más rurales, en donde si bien los operadores buscamos la forma de llegar y atenderlo, pues creo que hace falta que podamos hacer ahí muchas más cosas. Para concluir un poco, creo que también sale fortalecido el segmento en otros productos adicionales, en otras caracterizaciones que complementan. Entonces, si bien el Internet es la base de toda esta nueva normalidad, o sea, es que cuando hablamos de la nueva normalidad, siempre va Internet en la mente, o sea, van al lado, porque ¿cómo más nos vamos a conectar? ¿Cómo vamos a seguir conectándonos? Empiezan a abrir algunos países en algunas actividades económicas, pero definitivamente, como decía Alejandro, muchos vamos a quedarnos en la casa muchos meses más, incluso hablan de hasta 18 meses más que todavía estaremos sin ir a la oficina, sin ir de pronto a un cine, sin ir a compartir con nuestras familias. Entonces, siempre que hablamos de la nueva normalidad, pues vamos a ir de la mano con el Internet. Pero esto también nos está generando algunas otras brechas o algunos otros temas que antes no eran que antes no los veíamos de pronto tan en el día a día. Un tema, por ejemplo, como el de la seguridad. Entonces, todo esto que estemos desde las casas, pues genera que haya muchos más ataques, que haya personas que se quieran aprovechar de este tipo de conexiones que hoy día tenemos, que ya no son las centralizadas desde las oficinas que teníamos todo el tema de la seguridad, sino que también pues empiezan a aprovecharse de que estamos desde la casa, de que de pronto no tenemos las mismas necesidades o las mismas herramientas para proteger el tráfico. Y entonces creo que aquí también para nosotros nos fortalece todo este tipo de servicios complementarios que debemos ser capaces de entregar, porque el usuario final pues sigue siendo el usuario final con las mismas características. Claro, trabaja desde la casa, pero cuando uno iba a la oficina, pues uno iba y se conectaba y estaba tranquilo, no le preocupaba si era una red segura, si estaba haciendo algo bien o si estaba haciendo algo mal. Eso se lo dejaba al equipo de TI y está bien. Entonces, creo que hoy en día también para la nueva normalidad y para el futuro, pues hace necesario que nosotros como proveedores del servicio de Internet y de otros servicios de tecnología, pues también estemos entregando ese tipo de atributos a nuestros productos, un Internet seguro o unas opciones para conectar a los empleados remotamente, y todo esto pues hace parte de ese fortalecimiento con el que nosotros como proveedores de tecnología salimos de esta pandemia. O sea, tenemos ya lo han dicho, el incremento del tráfico ha sido impresionante. Tenemos hoy en día a Julio con PTT
si no es que ya es el punto de intercambio de tráfico más grande del mundo. Si no lo es, está muy cerca de serlo, incluso por encima de puntos de intercambio de tráfico en Europa o en Estados Unidos, lo cual nos muestra que efectivamente todo este tráfico pues se está viendo, y si se está viendo es porque los clientes lo están demandando y porque pues los proveedores de tecnología y de telecomunicaciones lo soportamos. Entonces, para mí, todo eso ha sido un fortalecimiento. Obviamente, el crecimiento pues ha venido de la mano de algunos otros temas que generan que nosotros nos movamos. Seguramente muchos vimos un crecimiento en 2 meses que esperábamos tener en todo el 2020 o incluso en el 2021. Y pues todos esos son los retos que nos genera en este momento, pues la pandemia, la situación y la que sigue, porque yo también, como ahorita lo comentaron, creo que esto es un disparo en el tráfico que se va a quedar. Si bien hubo unos picos muy altos, bajamos y nos estabilizamos, nosotros tuvimos incrementos muy relevantes de tráfico en la región, tuvimos incluso alguna geografía que subió al 75% del tráfico. Entonces nosotros sí creemos que toda esa cantidad de tráfico va a quedarse y va a ser por mucho tiempo, y que de pronto puede irse empatando, ¿sabes?, con nuevas tecnologías que lleguen o con los adelantos de por sí que lleva el Internet y la tecnología, el estar conectados en todos los dispositivos de la casa, el estar conectados en el carro. Entonces puede ser que esta nueva normalidad empate con eso y que realmente genere un aumento del tráfico constante de aquí en adelante. Y para eso hay que estar preparados. Nosotros como operadores, con las redes fortalecidas, con las conexiones y trayendo la mayor cantidad de contenido que se pueda acerca al usuario, conexiones muy fortalecidas hacia los diferentes centros donde esté el tráfico, y pues en general con unas redes que soporten todo esto y que permitan que esa confianza, esa cercanía que se dio también desde el ámbito personal con nuestros proveedores de Internet, pues continúe. Perfecto, José Miguel, muchísimas gracias. Ha sido muy claro el escenario, un panorama 360 de una realidad. Y hay elementos comunes que hemos visto a lo largo de la exposición de nuestros panelistas, que es un panel de lujo además. Agradezco la información tan valiosa y tan relevante que nos han dado, información absolutamente depurada que apunta a la coyuntura del problema. A mí hay dos asuntos que me parecen particularmente muy significativos. El primero, en el que casi todos coinciden, es la dificultad que representa un aumento de tráfico que no es cacheable, o sea, que no puede estar alojado en data center ni en CDNs, y que eso efectivamente se traduce en ancho de banda y demanda de tráfico para los usuarios en términos simples. Eso no es un asunto menor y que efectivamente es un dolor de cabeza para los ISPs. Por el otro lado, el aumento de la latencia, que efectivamente eso significa conexiones casi perfectas y con un despliegue tecnológico de infraestructura impecable por parte del operador, del ISP y de todos los agentes que componen la cadena de valor, porque no solamente es el ISP de última milla, sino todos los que están en el medio atrás, incluso el que provee el contenido. Y el tercer elemento que me parece muy llamativo, en el que todos coinciden, es que esto se va a prolongar en el tiempo. Sin embargo, acá hay unas dificultades muy serias que enfrentan los operadores, los ISPs, los proveedores de servicio de acceso a Internet, y es que no se pueden aumentar dramáticamente las tarifas. Es más, hay mucha gente que se quedó sin empleo y no puede pagar. Hay países que tienen políticas en donde no se puede cortar a las personas porque casi que se está considerando Internet un servicio básico como el agua, la energía o el gas. Entonces la pregunta es, bajo ese escenario, bajo esa conjunción de variables que no son para nada fáciles, podríamos decir que ese es el gran reto presente y futuro que tienen los ISPs, o desde el punto de vista de ustedes, creen que el reto es otro. Y me gustaría que todos libremente opinaran sobre el asunto, respuestas cortas para que podamos abordar otros temas y sobre todo para que le podamos dar paso a las preguntas que han venido haciendo nuestros espectadores a través del aplicativo de Question and Answers que está disponible en Zoom y que han levantado también a través del chat. Entonces, Juan Ramón, tu postura respecto de este asunto. Tienes el micrófono deshabilitado. Ya, gracias. Voy a ser breve. Los ISPs
enfrentan hoy un gran desafío, y es en una región y en una situación global donde vemos la economía empobrecida, cómo asegurar el retorno de inversión que requiere una renovación tecnológica para afrontar todo este reto. Ese es el punto más crítico, con un abono que a veces se congela o se retrae en términos de moneda constante, y como yo mencionaba antes, la cuestión de la obsolescencia tecnológica requiere una continua inversión en la red de acceso. Ese es el desafío más grande. Perfecto, Juan Ramón, muy claro. Muchísimas gracias. Alejandro, la misma pregunta. En el caso de Google, ¿cuáles son sus desafíos respecto a esta foto que acabamos de identificar y que ustedes aportaron? Básicamente para nosotros, en cierta manera, una fortaleza de Google ha sido tener data centers que soportan o que son gigantescos y pueden manejar una gran cantidad de procesamiento. Sin embargo, todo lo que se viene en servicios que realmente se están requiriendo tanto a nivel residencial como corporativo, requieren una disminución de la latencia hacia los servidores, digamos, raíz, por decirlo así, a los servidores que tenemos, donde realmente operan las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, con Cloud no es suficiente con tener 15 o 20 data centers muy grandes en el mundo. Hay que tener un montón de presencia con mini clusters y puntos de interconexión mucho más cerca de donde están los usuarios y los clientes. Entonces, uno de los retos es que hay que hacer una gran inversión en mayores puntos de presencia a nivel global y en mini clusters para atender todo lo que tiene que ver con cloud. Y lo estamos básicamente, este año se ha acelerado muchísimo esa inversión con nuevas zonas de cloud, con nuevos puntos de presencia en Latinoamérica, en Asia y en muchas otras regiones del mundo. Y también en lo que tiene que ver con otros servicios residenciales, como por ejemplo todo lo que tiene con gaming, eso requiere también que los servidores que atienden la parte de juegos, por ejemplo el servicio de Google Stadia que se lanzó hace algunos meses, requiere una latencia muy baja. Básicamente por grande que sea el tubo no es suficiente, hay que estar cerca. Entonces eso requiere también implementar servicios en los cachés que ya existen o incluso algunos cachés de nuevas especificaciones para que puedan soportar todo ese tráfico y que en vez de que el operador tenga que ir a agarrar ese contenido lejos, lo pueda agarrar cerca, no, digamos sin impactar sus costos de red de backbone para ir su capacidad de tránsito para poder alcanzar esos contenidos. Entonces, básicamente es uno de los principales retos, el continuar creciendo en cantidad de puntos de presencia para mejorar la capacidad de interconexión con la red de acceso que atienden los usuarios finales y también los clientes corporativos. Es una de las principales cosas. Lo otro también es que a medida que más gente utiliza servicios para aplicaciones que antes no los utilizaba, requiere también mucho desarrollo a nivel de ingeniería de las aplicaciones para ofrecer funcionalidades que antes no eran tan necesarias. Entonces, digamos, los paneles por internet existían, pero ahora todo el mundo tiene un punto de comparación, todo el mundo sabe lo que quiere y lo que le hace falta, que quiere poder ver a un montón de gente en la pantalla simultáneamente, y eso tiene, la implicación de eso es un montón desde el punto de vista tecnológico y de recursos. Entonces, adecuar además las aplicaciones para que soporten los nuevos usos también requiere un montón de esfuerzo, para lo cual hay planes ya, pero que va a tomar tiempo poder seguir adaptando a todas esas nuevas necesidades de la gente. Perfecto, Alejandro, clarísimo. ¿Puedo agregarte una cosita? Sí, adelante. En el tema de reducción de la latencia, que ha sido recurrente en varios planteos, juega un rol fundamental el carrier que le da acceso a Internet al ISP.
Por ejemplo, en este caso sería Internexa. O sea, por un lado va a jugar quien desarrolla la aplicación, Google o la plataforma de juego, donde aloja esa plataforma para acercarla al cliente final. Pero por otro lado, el carrier, y creo que ese es uno de los objetivos de Internexa en la planificación de su red, el carrier también trata de buscar conectar al ISP con la plataforma de juego a través del vínculo más directo. O sea, en la vieja época uno se contrataba acceso a Internet, tránsito IP al NAP de las Américas. Pero si la plataforma de juego está en un servidor en Brasil, yo voy a ir de Buenos Aires al NAP de las Américas y del NAP de las Américas bajar a Brasil. Todo eso incrementa la latencia. Por eso muchas veces los carriers desarrollan acuerdos de peering para llegar por el camino más corto a cada una de esas plataformas, que según el juego capaz que están en Europa, en Brasil o en Chile. Esa es parte de la estrategia del carrier para mejorar la calidad de servicio que le brinda al ISP, que después lo transporta al cliente final. De acuerdo. Y bueno, me voy a saltar a Julio a propósito de que fue Juan el que pone el tema de ese gran proveedor y en este caso Internexa, quien nos convoca en la tarde de hoy para que José Miguel nos dé su opinión respecto de ese tema y de la pregunta en general de los desafíos. Total, yo creo que han hablado de unos retos y unos desafíos bien interesantes que en Internexa, obviamente como ese proveedor de regional y de tener presencia en varios de los países de Sudamérica, pues es lo que nosotros nos ponemos en nuestra hoja de ruta para resolver. Para dar esa respuesta, pues efectivamente para nosotros, nuestra estrategia en todo este ecosistema de Internet, nuestro posicionamiento, pues es generarle al cliente y al cliente de nuestro cliente la mejor experiencia. Para eso, efectivamente nosotros buscamos tener las conexiones más rápidas hacia donde está este contenido. Hoy en día que está tan de moda el gaming, es uno de los que más nos lo demandan. Y precisamente nosotros, aprovechando la red regional que tenemos, pues generamos como un gran hub de contenido, en donde nosotros entendemos y conocemos que mucho de la información que hay, mucho del contenido, pues por la misma estrategia del dueño del contenido, pues no es posible llegar a todos los países, pero tampoco podemos que nuestra solución sea que todo deba ir hacia Estados Unidos, porque sabemos que ese es el diferencial y eso es lo que los clientes valoran. Y además, y más que lo que valoran, es lo que necesitan. Es que en este tema de la conectividad de Internet no es ya solamente qué hay de plus, qué más se entrega. Ya hoy el plus cambió por el must. Entonces, tenemos que tenerlo. Y esa es nuestra estrategia. Entonces, nosotros unimos muchos de los contenidos que tenemos en cualquiera de los países donde tenemos presencia. Obviamente, Brasil es uno de los que más contenido tiene y lo distribuimos a través de nuestras redes hacia todos nuestros clientes, porque así le ofrecemos la mejor calidad del servicio. Para nosotros es uno de los retos que creemos que tenemos que afrontar, que es la calidad, y la calidad la definimos en dos subcategorías: velocidad y confiabilidad. Ahí es donde nosotros más nos enfocamos, porque es lo que resuelve esta necesidad. Obviamente, con los otros aspectos que dijeron, el crecimiento y la latencia son fundamentales para nosotros. La latencia lo estamos conversando en tener la red más rápida para que el contenido llegue, porque es que no solamente es más y más ancho de banda, es qué tan bueno es ese ancho de banda, cuál es la calidad que te estás entregando, porque no solamente es pasar de gigas en gigas en gigas, sino unos gigas
pues bien definidos y bien entregados, ¿sí? Obviamente el crecimiento hacia las otras geografías, no me refiero tanto a pasar a otro país, sino dentro de los países, es algo relevante. Muchas de las personas que antes incluso puede ser con un plan celular o algo así, podían solventarse. Hoy en día eso ya cambió. Hoy en día los colegios están todos, desde los colegios en las ciudades principales hasta en las zonas rurales, pues tienen que hacer un estudio desde su casa. Entonces está generando pues que esto mejore. Y sobre todo hay una necesidad de parte de nosotros, de los proveedores de Internet, y no solo proveedor de Internet, sino proveedor de tecnología, de acompañar al cliente, porque estamos empezando a salir de un problema gigantesco económico. Entonces el cliente, sea cual sea su negocio, pues tiene que enfocarse en ese core de negocio, tiene que estar muy enfocado en cómo va a salir adelante. Y nosotros como quien lo acompaña tecnológicamente, pues tenemos que decirle: preocúpese en el core de su negocio, que toda la parte de Internet, que es la que lo va a soportar, que el tener el contenido, que sus usuarios accedan, que las demás personas que quieran comprarle en su página lo hagan, que haya un tema de seguridad, que haya un tema de que tengan sus trabajadores conectados, pues todo eso lo vamos a hacer nosotros. Entonces, casi que despreocúpese de eso. Nosotros lo acompañamos y yo creo que también es un reto bien relevante. Excelente, José, porque además creo que es un alivio para muchos de los ISPs saber que temas que son de muy alta complejidad en ingeniería, en infraestructura, que además demandan un relacionamiento con los agentes de la cadena de valor arriba, si Internexa pues provee esos servicios, creo que genera un alivio muy importante para todos los ISPs de no tener que preocuparse por ese asunto, sino concentrarse en lo que realmente saben hacer, que es la última milla y llevar el servicio y el acceso a los usuarios finales. Pero ahora sí, Julio, qué pena que lo dejé de último, pero era para conectar los dos temas. Desde nuevamente la mitad, desde el PTT, ¿cuáles son los grandes desafíos que ustedes observan que va a representar esta nueva normalidad? É assim, eu acho assim, eu queria falar assim, acho que de dois trabalhos, né, que a gente tem desenvolvido. O primeiro, assim, realmente a gente tem no Brasil, a gente opera 33 pontos de troca de tráfego, e esses pontos de troca de tráfego, eles não são interligados, tá? Eles são isolados. E a gente acredita que as empresas de telecomunicações são as responsáveis por levar as redes, né, os sistemas autônomos de uma cidade para outra, ou seja, de um ponto de troca de tráfego para outro. Tá? Mas a gente tem trabalhado muito numa iniciativa de tentar espalhar o conteúdo da melhor forma possível pelo território brasileiro. Tá? A gente sabe que a gente tem em São Paulo hoje, ou seja, o maior ponto de troca de tráfego do mundo. Tá? Quer dizer, a gente tem um número enorme de sistemas autônomos ligados, trocando tráfego, só que isso às vezes é muito bom, mas também não é muito bom, porque o gerenciamento disso, as questões técnicas envolvidas num ponto de troca de tráfego desse tamanho, elas são muito grandes. Tá? Então, a gente tem trabalhado fortemente junto aos principais provedores de conteúdo, no sentido de levar esses conteúdos para localidades fora de São Paulo. Então, hoje, um exemplo que a gente tem importante, por exemplo, é Fortaleza, que fica no nordeste do Brasil, tá? Aproximadamente 3.000 quilômetros de distância de São Paulo. E a gente está vendo lá um crescimento muito significativo naquele ponto de troca de tráfego. A gente já está se aproximando a um volume da ordem de 1 terabit por segundo de tráfego lá. Tem expectativa nos próximos 6 meses de ter um número maior de importantes conteúdos colocando seus equipamentos lá, o que vai permitir que todas as redes do Nordeste e do Norte do Brasil
consigam ter acesso ao conteúdo com uma latência muito menor, tá? E a gente está procurando fazer isso em localidades, assim, quanto mais difícil o acesso, quanto mais longe de São Paulo e menores os recursos, melhor resultado a gente vai ter com a implantação desse tipo de projeto, tá? É uma iniciativa que não depende só da vontade do NIC, depende muito também dos provedores de conteúdo de estarem trabalhando junto com a gente nisso, tá? Um outro ponto assim, que queria destacar, assim, é um trabalho que o NIC BR faz, né, principalmente a equipe do 2xBR, em termos assim, de tentar trazer mais conteúdos para os pontos de troca de tráfego no Brasil, tá? Seja através da instalação de POPs desses provedores de conteúdo, ou mesmo que eles sejam transportados até os pontos de troca de tráfego e dali eles forneçam o conteúdo, tá? Porque se a gente comparando, né, por exemplo, conteúdos que a gente tem em São Paulo com o que tem, por exemplo, em Amsterdã, em Frankfurt, a gente vê que tem um número muito grande de provedores de conteúdo que ainda não estão presentes na América Latina, tá? Então, a gente participa de eventos como o Global Peering Forum, EuroIX, as reuniões da NANOG, tudo no sentido assim, de manter contato com as pessoas dessas empresas e tentando mostrar para eles assim, a importância que é a América Latina também. Tá? Quer dizer, a gente tem um papel significativo dentro do mercado global de internet, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz, porque assim, se você olhar da linha do Equador para cima, tudo acontece, né? Para as coisas chegarem aqui na América Latina sempre é um pouco mais difícil, né? Então, esse, vamos dizer assim, é um trabalho forte que a gente desenvolve. E a gente tem certeza, a gente trazendo esses conteúdos, o que para o Brasil, toda a América Latina vai ter benefícios, né? Principalmente na questão da diminuição da latência. Okay. Ok, perfecto. Julio, muy claro. Nuevamente, muchas gracias. Y ya para enseguida darle paso a las preguntas del público, no quiero finalizar sin antes preguntarles a todos ustedes a propósito de que Internet se está cumpliendo 20 años. ¿Cómo se imaginan el Internet dentro de los próximos 20 años? Una respuesta muy breve, pero que nos dé paso, que sea el abrebocas para que a continuación ya nuestro moderador Jairo le dé paso a las preguntas del público. Juan García, ¿cómo se imagina el Internet dentro de 20 años? Bueno, alineado con lo que dije antes, no vamos a poder vivir sin Internet. El Internet lo vamos a necesitar en todo sitio y en todos dispositivos. Es lo que tú, Gabriel, en alguna de tus charlas llamaste el Internet del todo. Es el Internet del todo en todos los dispositivos y en todo lugar. Justamente ese es el mayor desafío, la omnipresencia, Internet en todos los lugares y garantizar la calidad de servicio y la baja latencia en todos los lugares y en todos los dispositivos. Perfecto, Juan Ramón, muchas gracias. Alejandro, ¿usted y Google cómo se imaginan el Internet dentro de 20 años? 20 años es bastante tiempo para este tipo de mundo. De hecho, da dificultad pensar qué va a ser dentro de uno. Ahora imagínate 20 años, hace difícil pensar cómo va a estar. Pero básicamente, yendo por partes en el acceso, definitivamente, quién sabe en qué iremos para esa época, pero el caso es que la capacidad de conectarnos con anchos de banda gigantescos o suficientes para las aplicaciones del momento, ya serán, digamos, inalámbricas, habremos alcanzado un punto en el cual podamos acceder
sin restricciones de ancho de banda, desde el punto de vista móvil, sin problemas. En cuanto a aplicaciones y dispositivos, básicamente, si ya ahora tenemos casi que, el costo ahora es prohibitivo, pero en 20 años seguramente va a ser algo básicamente muy común de automatización en las casas, en todo tipo de cosas, tener un internet de las cosas, de realmente, no solamente que exista, sino que sea algo bastante difundido. Desde el punto de vista de otro aspecto que no tocamos mucho durante los anteriores temas, pero es básicamente en cuanto a lo que pasa desde el punto de vista de regulación y político, podríamos llegar a un punto de una fragmentación de Internet grande, porque estamos viendo movimientos acerca de eso en el mundo, básicamente países que no quieren más tener. Acabamos de ver en Bielorrusia durante las elecciones, tumbaron totalmente el acceso a Internet hacia el exterior. Lo hemos visto en cómo existe la gran muralla, el gran firewall chino. Rusia ya está moviéndose hacia desconectarse del resto de Internet, en Internet solamente rusa. Entonces, digamos, en ese aspecto quizás es un escenario posible que veamos una Internet totalmente fragmentada en el mundo y que requiera, que tenga cosas muy locales, por decirlo así. Es una posibilidad también que lastimosamente sería en contra de lo que se ha querido de la globalización, pero estamos viendo del mismo Internet. Una involución del mismo Internet. Una involución del Internet es algo que realmente está bastante probable. Y lastimosamente, si no hay cambios significativos en la forma en la que están avanzando, si bien hay esfuerzos en cuanto a llegar a lugares apartados, lastimosamente la brecha digital seguirá, en vez de mejorar, seguirá aumentando, básicamente, porque entre más... esta situación, por ejemplo, hace que quien puede trabajar desde su casa sigue teniendo su salario, sigue teniendo ingresos, puede seguir comprando lo que necesita. El que no, se está cada vez quedando con menos ingresos, y entonces, digamos, lastimosamente, situaciones como estas ahondan la brecha, tanto de clase como la brecha digital, y espero que haya una forma de revertir esa tendencia, pero básicamente posiblemente va a ser mucho peor para continentes como quizás África o el sureste de Asia o algunas partes de Latinoamérica, cada vez más marginadas del resto digamos, de otras regiones. Pero esperemos que no sea, pero es básicamente con la tendencia que hay, es el tipo de cosas que pueden llegar a pasar. Bueno, confiemos que también la propuesta de Internet masivo de alta velocidad de Google cuaje y no sea tan crudo ese panorama que has presentado ahora, y que finalmente es muy realista. Muchas gracias por la sinceridad, Alejandro. Julio, la misma pregunta, ¿cómo se imagina el Internet dentro de 20 años? Eu concordo com o Alejandro, 20 anos é muito tempo, principalmente porque a internet tem uma evolução exponencial, né? A gente pensar como era 20 anos atrás e como é hoje, né? Quer dizer, é muito difícil de a gente imaginar. Mas, assim, um recado, eu acho que para mim é importante passar para todos é: a internet do futuro é igual à implementação de IPv6. Tá? Então, acho que é fundamental que o IPv6 seja implementado em todas as redes, todas as aplicações. Tá? Não é só a questão do provedor de acesso fornecer o IPv6. Depende também dos provedores de serviços, provedores de conteúdo, também implementarem e disponibilizarem IPv6. Tá? A gente não vai ter a internet daqui a 20 anos usando IPv4. Tá? Então, isso, para mim, é uma coisa óbvia. Tá? E eu acho que é isso. Eu acho que realmente... E uma outra coisa é que eu desejo que daqui a 20 anos a gente tenha uma internet da mesma forma como a gente tinha há 20 anos atrás. Ou seja, uma rede livre em que dois computadores possam estar se comunicando. Tá? Quer dizer, o tipo de serviço, as aplicações que são colocadas em cima dessa infraestrutura, elas não podem ser confundidas como sendo a própria internet. Tá? Quer dizer, hoje você tem redes sociais, diversos serviços, diversas aplicações
e as pessoas começam a encarar isso, não, isso é internet. Não, isso é uma aplicação que roda em cima dessa rede. Tá? Então, eu acho que uma coisa que eu espero é que a gente continue tendo uma rede livre, aberta, que todos possam entrar e usufruir dela livremente. Muchas gracias, Julio. Y la misma pregunta, José, finalmente, José Miguel, ¿cómo te imaginas ese Internet que sabemos que no es para nada fácil y es un ejercicio de futurología bien complejo ante los retos y las grandes transformaciones que tiene de Internet? Pero ¿cómo lo imagina a propósito de estos 20 años que cumple Internet? Claro, sobre todo que yo creo que hacen esta pregunta hace un año, ¿cómo se imaginan el Internet en un año? Y sin haber pensado que venía la pandemia y todo eso, no hubiéramos acertado. Sin embargo, yo creo que será la base de todo, la base de todo lo que hagamos como personas, todo tenerlo súper conectado y alimentando una nube con un montón de datos, con un montón de información que debería funcionarnos para la facilidad de nosotros. Obviamente con un ambiente muy sostenible, ecológicamente hablando, haciendo un uso muy eficiente de energía. Y yo creo que en la madurez de todas las tecnologías predictivas, que creo que es todo lo que complementa toda esta gran red. Yo sí esperaría que tuviéramos una disminución en esa brecha tecnológica en las regiones tan apartadas o en las regiones apartadas que tanto sufren el no estar conectados, el no tener la información. Y creo que en adelante y cada vez más, pues hay unos retos y que nos esperan unas definiciones desde lo legal y desde lo ético bien relevantes, porque pues con todo esto que estamos hablando de la conectividad, de tener todo conectado, pues se viene unos temas muy importantes en temas de la privacidad de esa data, ¿sí? Del manejo que se le dé y pues tendremos que ver cómo los gobiernos van respondiendo ante esto, pero creo que sería así, como todo súper conectado, ojalá para facilidad de todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos por hacer ese ejercicio prospectivo futuro, pero además porque hemos hecho un barrido acerca de una problemática que en este momento afecta y atañe a todos los proveedores ISPs y usuarios de Internet en el mundo. Ahora le doy paso a Jairo Antonio Guzmán de Internexa para que proceda con las preguntas del público y pues vayamos finalizando el panel. Gracias, Gabriel. Creo que nuestros panelistas muy afortunadamente se anticiparon a la mayoría de preguntas que tenemos en el panel. Se tocaron los puntos de acceso a las zonas remotas, algo se habló de la regulación y nos queda muy poco tiempo. Creo que hay una pregunta muy recurrente que me gustaría que Juan Ramón nos dé su opinión, al igual que Julio, porque creo que ahí es donde podemos encontrar mayor valor en la respuesta y es acerca de cómo elevar la calidad desde la misma constitución de las redes de acceso para los usuarios, teniendo en cuenta el uso, por ejemplo, de mejores técnicas de cableado, mejores suministros, el Wi-Fi 6 y cómo exterminar la palabra que usan acá, pero cómo ir haciendo esa reposición de tecnología muy necesaria que Juan Ramón nos comentaba y Julio también, digamos, algo nos adelantó. Ustedes dos, por favor, una respuesta muy corta o un minuto tal vez máximo para cada uno para que logremos dar esta respuesta. Es difícil dar una respuesta en 2 minutos. El principal punto es el dimensionamiento de la red de acceso, porque el dimensionamiento tradicional estuvo siempre enfocado en un servicio de alto nivel de sobreventa. Para garantizar hoy una alta calidad de servicio hasta el final, la sobreventa que uno tendría que contemplar al diseñar la red de acceso
tendría que ser inferior a 10. O sea, el factor de reuso o sobreventa, hoy la realidad muestra que está alrededor de 10 veces. ¿Por qué? Porque el contenido multimedia implica una alta simultaneidad. Entonces, el cuello de botella no tiene que estar en la red de acceso. Para mejorar esa calidad de servicio, en realidad yo estaría obligado a reconstruir mi red HFC con nodos más pequeños, quizá con una arquitectura nodo más cero, sin ningún amplificador o activo encadenado, contemplando las nuevas versiones de DOCSIS, o bien, en vez de tirar a la basura todo lo que tengo hoy en HFC, tratar de sacarle el máximo provecho a la inversión ya realizada. Yo lo que recomiendo es aquel que tiene una buena red HFC, que quizás llega hasta 860 MHz, puede hacer una actualización hasta 1 GHz, con lo cual le va a extender la vida, pero paralelamente empezar a construir encima una red de fibra. Hay que tener en cuenta que en toda reconstrucción repentina, sea que decido tirar mi red HFC de 860 y construir una red HFC nodo más cero de 1,5 GB, o reemplazarla por una red FTTH, el mayor costo no está en la nueva red, sino está en la migración de todos los clientes de la red vieja a la red nueva. Porque ahí voy a tener toda la instalación nueva y el dispositivo de cliente, el nuevo cable módem, la nueva ONU, la nueva ONT, multiplicada por 100.000, 1 millón, 5 millones de clientes. En la medida que esa transición la pueda ser planificada y distribuida en el tiempo, voy a conseguir que el flujo de dinero sea razonable. Gracias, Juan Ramón. Julio, desde el punto de vista del PTT, ¿cómo crees tú que podemos mejorar la calidad hacia el usuario final? Olha, assim, eu acho que a questão da qualidade que chega até o usuário depende de vários fatores, tá? Vou listar alguns assim que eu acho que são importantes. Eu já comentei sobre o IPv6 e acho que a adoção e a implementação de protocolos modernos, de novas iniciativas desenvolvidas pelo IETF e adotadas dentro da internet é importante, tá? Quer dizer, a gente não pode ficar amarrado a coisas legadas, tá? Não quero entrar muito em detalhes sobre questão de equipamentos, de infraestrutura, porque assim, eu acho muito difícil de ter uma visão. A internet ela é muito grande, ela é muito capilar, muito distribuída. Então, a gente não tem como trocar padrões e equipamentos numa velocidade rápida. Então, isso são coisas muito lentas, tá? Mas, assim, coisas que eu acho fundamentais, assim, que todos têm que adotar e têm que tomar cuidado. Primeiro, questão de segurança, tá? Hoje, ataques de DDoS, ataques de negação de serviço, são um grande problema, tá? Que afetam tanto os usuários finais como os ISPs, tá? O ponto de troca de tráfego não afeta, porque é um tráfego pequeno em relação ao nosso tráfego. Mas a gente sabe da importância disso, tá? E isso depende do quê? Depende de boas práticas, tá? Quer dizer, de ter uma operação técnica bem feita das redes, tá? Então, sempre a gente recomenda que as pessoas consultem uma iniciativa da ISOC chamada Manners, tá?
que é exatamente, tem lá uma série de ações que todos os stakeholders, aí, todos os atores envolvidos na internet, seja o Internet Exchange, o provedor de conteúdo, o ISP, tem que estar adotando para ter uma rede segura, tá? Então, acho que isso são, assim, são pequenas coisas que a gente vai estar fazendo no dia a dia, que vai nos permitir ganhar qualidade, ganhar eficiência e chegar no futuro com uma internet melhor. Julio, muito obrigado. Muy clara la respuesta. A todos nuestros panelistas, muchas gracias. Ya estamos cerrando porque el tiempo ya se terminó, pero pues los grandes conocimientos que nos compartieron generaron muchas preguntas. No vamos a tener el tiempo de contestarlas, sin embargo, muchas ya durante el transcurso de la conversación se aclararon. Muy importante y como conclusiones, creo que nos quedan tres grandes temas: el aumento del tráfico no cachable, para el cual todos tenemos que estar preparándonos y evolucionando no solo las redes, sino también la tecnología y la forma de aproximarnos hacia el uso y el nivel de tráfico, la predicción de tráfico. Obviamente la disminución de la latencia de la que todos hablamos y de poder acercar los contenidos de una forma mucho más rápida al usuario final, y el tema de la simetría en los canales que nos van a permitir una mejor interacción como la que hemos tenido hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas, a los asistentes. Tuvimos alrededor de 120 personas conectadas de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Brasil, por supuesto. Desde España también hubo personas conectadas y un par de personas desde Alemania. Creo que la información hoy ha sido muy valiosa. Gabriel, muchas gracias por toda tu coordinación y todo el trámite de este panel. Les recomendamos seguir a Internexa en las redes sociales para que puedan ver las siguientes programaciones del Martes del Cliente, que es un espacio pensado para nuestros clientes, futuros clientes, amigos y personas que quieren compartir espacios donde aportamos al conocimiento y en este caso a la construcción del Internet latinoamericano. Muchas gracias a todos. Gabriel, si quieres ayudarnos a cerrar con cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Jairo. Sí, efectivamente, son grandes retos lo que acá nos quedan. El panorama no es para nada fácil ni para el usuario que vio cambiar su vida de un momento a otro de manera abrupta, no programada, generar nuevas dinámicas. Para el ISP que vio aumentar el tráfico, que vio dificultades sobre el recaudo, que se ha dado cuenta que ese tráfico que ha crecido es justamente el tráfico más costoso y más difícil de gestionar, como es el tráfico no cacheable, que tiene grandes desafíos en infraestructura, como nos lo han visto ver nuestros panelistas, pero al mismo tiempo yo creo que hay elementos que son esperanzadores. Tener un proveedor como Internexa que intermedie gran parte de las soluciones, que escale de ahí para arriba en la cadena de valor, dándole soluciones efectivas, es una gran ayuda. Que haya agentes del mercado como Google que también finalmente terminan siendo socios estratégicos al dar soluciones. Y yo creo que en últimas esto se trata de tener la capacidad de ser flexible, con lo que comenzó hablando Juan Ramón García Vich al principio. Es un asunto de flexibilidad, de adaptarse a las circunstancias y de estar preparados para lo que se viene. Yo creo que ese es el gran elemento de conclusión que debemos tener: mirar con optimismo el futuro, adaptarnos a lo que el mundo nos trae y sacar de ello el mejor provecho, como pues hemos visto que es posible lograrlo con nuestros panelistas. Agradezco a ustedes, Internexa, por la invitación y a los panelistas por darnos información confiable, relevante, muy concreta, que sin duda es de mucho valor para todos los asistentes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Boa noite no Brasil. Muito obrigado.